la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Me complace darles la bienvenida a Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Y hoy vamos a abordar un tema muy importante. Hablaremos sobre las verdades ocultas del feminismo. Así que no se retiren de nuestra programación, continúen aquí en AWR porque tenemos gran aprendizaje para el día de hoy junto a nuestra invitada, la abogada Vanessa Pinilla. Apreciada Vanessa, bienvenida a Entre Amigas. Hola, hermana Rocío y apreciadas amigas, gracias por la invitación. Confieso que no me pierdo ningún episodio de este programa, así que estoy muy contenta de participar. Bueno, y nosotros también felices y nos alegra saber eso, que nuestra querida amiga Vanessa sigue, así como cada uno de ustedes, entre amigas. Y bueno, y también comparte, ¿cierto?, este programa con sus amigas. Y queremos hoy invitarles a que tomen el tiempito de avisarles. Estamos saliendo al aire en la radio, estamos a través del canal de YouTube para poder compartir este tema tan especial. Bien, Vanessa, y quiero pedirte que por favor nos dirijas en oración para dar un inicio completo a este programa. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos regalas de estar delante de tu presencia. Pedimos, Señor, como una muestra de tu amor, que nos envíes a tu Santo y Divino Espíritu. Regálanos la unción de tu Espíritu Santo para que nuestras palabras sean dirigidas por ti y sean guardadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y qué lindo poder compartir estos espacios también para orar juntos. Bien, y ahora quiero invitarles a nuestro segmento saludable. Hola, bienvenidos una vez más a nuestra sección saludable. Hoy conoceremos las bondades del aguacate, también conocido como palta en otros países. Pero ¿ustedes qué creen? ¿El aguacate es una fruta o una verdura? La respuesta es: el aguacate es una fruta porque es el fruto de un árbol y en su interior hay una semilla, pero se suele confundir porque se usa mayormente en platos salados. El aguacate es rico en potasio y magnesio, que son minerales que favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular. También es rico en fibra, por lo que ayuda al organismo a saciar el apetito, evita el estreñimiento y también regula los niveles de glucosa en la sangre. El aguacate también es rico en ácido oleico, que es un tipo de ácido graso que ayuda a controlar los niveles de colesterol, y también es rico en ácido fólico, que es bastante recomendado para evitar malformaciones durante el embarazo. El aguacate también es muy reconocido porque es un buen antioxidante por su contenido de vitamina E. Se recomienda comer al menos una porción de aguacate al día. Esto nos va a ayudar a mantener el colesterol malo bajo control. Ahora quiero compartir con ustedes unos tips para conservar el aguacate. Si deseas conservar una porción de aguacate ya cortado, se recomienda cubrir la parte expuesta con zumo de limón. De esta manera se evita la oxidación. Si solo consumimos la mitad del aguacate, podemos dejar el hueso o la pepa en su interior. Ahora, si lo que quieres es prevenir la madurez del aguacate, se recomienda guardar en la nevera. Ahora, unas cuantas curiosidades. ¿Te has preguntado por qué después de que cortamos un aguacate y lo guardamos, este se oscurece? La respuesta es porque cuando cortamos un aguacate estamos rompiendo las paredes celulares y eso genera oxidación. El aguacate llega a tener hasta un 60% más de potasio que los mismos bananos.
bananos. Los marineros europeos en la antigüedad utilizaban el aguacate como sustituto de la mantequilla. Estoy segura que este último no lo sabías. Ahora quiero compartir con ustedes una receta deliciosa y muy nutritiva. Hace unos días preparé este delicioso desayuno. Cogí una tajada de pan, la tosté un poquito, le puse una cama de lechugas bien verdes y frescas por encima, luego le puse un aguacate que puede ser macerado o cortado finamente en láminas y encima le puse un huevito frito. Lo terminé de sazonar con sal y un poco de paprika, que es pimentón en polvo, y quedó delicioso, exquisito. Este es un desayuno completo porque probé proteína, carbohidratos, vegetales y grasas saludables. Espero que puedas preparar esta receta en casa y que la puedas disfrutar con tu familia. Nos vemos en nuestro próximo capítulo, en nuestra sección saludable, para conocer más sobre las bondades de las frutas. Estamos de vuelta para tratar este tema tan importante que ya les he anunciado, verdades ocultas del feminismo. Con nosotros nuestra invitada del día, Vanessa Pinilla. Vanessa es abogada y también es esposa del pastor Daniel Nudelman. Ellos sirven como misioneros en este ministerio allí en el distrito Guabatá, a quienes enviamos un saludo especial a todos nuestros hermanos de esta región de Santander, de la Asociación del Oriente Colombiano, y a todos ustedes nuevamente bienvenidos, bienvenida Vanessa. Nos alegra que estés aquí con nosotros. Quisiera, Vanessa, preguntarte o que nos cuentes por qué vamos a hablar de este tema. Bueno, este tema es interesante. Es un tema en auge, es un tema que está produciendo grandes cambios en la sociedad, y lo que me preocupa a mí, confieso, quiero aprovechar esta oportunidad para confesar que me preocupa un poco la influencia que está teniendo este tema en nuestra iglesia, en la vida de nuestros jóvenes y los cambios que está produciendo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la influencia que este tema, el feminismo, esta filosofía social está creando en nuestra sociedad, y cómo está influyendo en los hogares, en la percepción de las mujeres en su género como género femenino, y también obviamente en la percepción de los hombres de cómo nos ven. Entonces es importante este tema por eso. Sí, realmente es un tema muy actual, ¿cierto? Hablar del feminismo es hablar de ese movimiento social que se ha levantado, pero como tú dices, está generando un impacto en la vida de las personas, en la sociedad, especialmente en las mujeres. Bueno, cuéntanos entonces. Bueno, antes de dar como inicio a nuestro tema, me gustaría tratar un poco acerca de cuál es el concepto del feminismo. El feminismo es una filosofía social y política que busca exponer los rasgos machistas de las distintas sociedades, es decir, aquellos que buscan la dominación tradicional de lo masculino por encima de lo femenino, de la mayoría de los hombres sobre la mayoría de las mujeres. Entonces, de acuerdo a eso, se crea el concepto de feminismo según la UNICEF de mujeres. Perdón, la ONU de mujeres. Ok, bueno, ahí tenemos entonces esa definición acerca del feminismo. ¿Y por qué surge el feminismo? Bueno, debemos entender que el feminismo ha tenido una larga historia, ¿cierto? A través de las décadas, de los siglos. Se dice que el feminismo tiene sus orígenes muy antiguos, pero históricamente inició formalmente en el siglo XVIII. Recordemos que el siglo XVIII fue conocido como el siglo de las luces. Con este llegaron la Ilustración, la Revolución Francesa, y aprovechando esa Revolución Francesa como tal, se vieron los inicios colectivos, de movimientos colectivos de feminismo, porque antes del siglo XVIII se hablaba de feminismo, pero eran conceptos más individuales, mujeres que se levantaban en contra de ciertos aspectos que les vulneraban como mujer, que no les permitían tener su desarrollo. Entonces, como tal, dice la historia que el feminismo inició en el siglo XVIII con la Revolución Francesa.
Recordemos que la Revolución Francesa fue un gran movimiento dentro de nuestra sociedad porque en la Revolución Francesa se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y en 1789 la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó esta declaración. Pero este documento recogía y proclamaba exclusivamente los derechos fundamentales de los hombres. Así que las mujeres comenzaron a ser conscientes de la opresión en la que vivían y decidieron luchar contra ella. Y nació en contraposición a ese malestar que tenían las mujeres, a ese gran problema social, como lo fue la desigualdad entre los sexos femeninos y masculinos. Y una de esas desigualdades fueron la falta de formación académica igualitaria entre los hombres y las mujeres. A los hombres se les formaba en las matemáticas, en la ciencia, en las letras, mientras que las mujeres no tenían ese mismo acceso a la educación. La educación de las mujeres se limitaba a una formación meramente doméstica, en donde habían escuelas solamente para las tareas domésticas, en donde se les enseñaba a tejer, a cocinar, a limitarse solamente su formación a las tareas de la casa. También las mujeres eran excluidas de los derechos civiles y políticos, como el votar, el ser elegido y entre otras formas de participación política. El primer país del mundo en aprobar el voto para las mujeres fue Nueva Zelanda, y eso se realizó el 18 de septiembre de 1893. Y mire, un dato importante, en Colombia, hasta el año de 1957, aproximadamente 68 años, la mujer pudo votar por primera vez. Entonces, vemos cómo a través de la historia las mujeres no gozaban de ciertos derechos. En el año de 1800, con el Código de Napoleón, se planteó el matrimonio como un contrato en el que la mujer estaba obligada a obedecer a su marido. O sea, eso se estipulaba dentro del matrimonio como una de las cláusulas. Entonces, vemos que prácticamente la mujer no tenía acceso a las libertades. Entre otros aspectos, las mujeres y los esclavos casi que tenían los mismos derechos. Entonces, en esa época se veía mucho lo que ahorita hablan las feministas radicales, que era el patriarcado, ¿no? En donde las familias se instituían, bueno, en Roma, en el derecho romano, las familias se instituían a través del matriarcado. Las madres eran las cabezas de los clanes. Pero luego vino este año 1800, el Código de Napoleón, y ya las mujeres pasaron a ser prácticamente como una propiedad del hombre, ¿sí? Entonces, el hombre tenía vacas, caballos, esclavos y mujer, ¿sí? Entonces, viera que cómo eso creó ese problema social de desigualdad, de falta de acceso a oportunidades para el sexo femenino. Las mujeres, por ejemplo, no tenían acceso a trabajar, pero gracias al inicio de la industrialización, las mujeres lograron tener ese acceso, pero ahora se añadía un problema: no tenían salarios justos. Incluso las últimas estadísticas muestran que las mujeres trabajan 6 veces más que el hombre, pero no ganan igual que el hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres, aparte de tener un trabajo, por ejemplo, las que trabajan con algún tipo de empresa o trabajan fuera de su casa, eso se considera como un trabajo, pero aún así los quehaceres de la casa también se consideran como trabajos y no son remunerados. Entonces, por eso se dicen que las mujeres prácticamente trabajan 6 veces más que los hombres. Y en el año de 1991 se dictó la Ley 83 de 1931, que autorizó que la mujer recibiera el pago de su trabajo, pero sin algo bien importante, porque había una gran injusticia. Llegó la industrialización, la mujer comenzó a trabajar, pero ellas no podían manejar su dinero se lo daban a sus esposos o a un representante legal, y fue con esta ley, la ley de 1991, la ley 83, que ya la mujer en Colombia podía acceder a recibir, a tocar su dinero, el fruto de su esfuerzo. Ahora, las mujeres no podían controlar su maternidad, no podían administrar libremente sus bienes de uso personal. Si la mujer recibía una herencia, ¿sí?, quedaba como curador su hermano mayor o su esposo. Su hermano mayor si no era casada, y su esposo. Entonces ella no podía tener algo a su nombre.
¿sí? Ujú. Esa potestad se le llama potestad marital, cuando era el esposo quien se encargaba de la administración de sus bienes. Y solo hasta el año, en Colombia, hablando de Colombia, solo hasta el año de 1922 se introdujeron modificaciones en el Congreso sobre el derecho civil y se le otorgó esa facultad a las mujeres en Colombia de poder tener a su nombre sus bienes, de poder ejercer potestad, de poder vender, de poder realizar negocios, de ser sujetos de derechos y obligaciones. Ahora, hablando de nuestro tiempo, hay una alta tasa de violencia sexual en contra de la mujer. Según la ONU Mujeres, en el año 2023, las estadísticas arrojaron que el 12% de las mujeres mayores de 15 años en América Latina, o sea, solamente en América Latina, han sufrido violencia sexual al menos una vez en su vida. O sea, es una tasa Ujú. alta, porque no estamos hablando a nivel mundial, estamos hablando solo América Latina y del Caribe. Las estadísticas también arrojaron que cada 10 minutos una mujer es asesinada por su pareja o un familiar. Wow. También arrojan las estadísticas que de un total de 46 países en Latinoamérica y el Caribe, solo 14 países tienen leyes integrales de violencia contra la mujer y 17 países tipificaron el feminicidio. Dentro de nuestra legislación colombiana se encuentran los artículos 104 y siguientes de la Ley 599 del 2000, que es nuestro actual Código Penal, en donde ya se establece la tipificación de cuando se comete un homicidio frente a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿sí? O cuando se aprovechan de su vulnerabilidad, cuando la mujer no cuenta con su mecanismo defensivo y cuando fue por el hecho de ser mujer que fue violentada. Lo que nos permite observar todo esto que acabo de decir es que evidentemente el feminismo nace como una respuesta a una problemática social en ocasión de amparar el derecho de unas minorías. Y cuando hablo de unas minorías, no me refiero a que las mujeres seamos poquitas en el mundo, porque somos demasiadas mujeres, sino que en minorías se refiere al concepto de un grupo de personas que se diferencian de otras. ¿Por qué? Porque no tienen acceso como las otras personas a sus derechos, a las oportunidades, como lo fue el caso de la mujer a través de la historia. Sin embargo, esta corriente, desde un tiempo para acá, la corriente del feminismo, ha venido tomando gran preponderancia al punto de que está cambiando pensamientos y conductas dentro de las nuevas generaciones. Y ahora, lo realmente preocupante es el feminismo extremo o el feminismo radical. ¿Por qué? Porque este feminismo promueve ideas que pueden ser vistas como contraproducentes hacia la sociedad. Wow, bueno, te escucho, Vani, y realmente entiendo que este movimiento surge para defender esos derechos, ¿cierto? Para que la mujer tuviera como las oportunidades, mejores oportunidades en diversos aspectos de su vida. Sin embargo, ahorita estamos hablando de un feminismo moderno que se ha levantado es como en contra del hombre. Sí, y eso es lo realmente preocupante, que se le llama feminismo radical. Y este feminismo sostiene posturas que tienden a demonizar a los hombres en su totalidad, ¿sí? Y genera una narrativa en la que se les percibe como opresores o malos independientemente de sus acciones individuales, simplemente por pertenecer al género masculino, ¿sí? No hay hombre bueno. Entonces no se ve al hombre como un ser individual, que hay hombres malos y hombres buenos, así como hay mujeres malas y mujeres buenas, sino que se mira al hombre como un todo en su sistema general. Entonces, eso es un problema grave, ¿sí? Y este fenómeno está teniendo un impacto profundo en las niñas y los jóvenes que crecen bajo estas influencias. ¿Por qué? Porque fomentan una visión negativa y sesgada de los hombres, ¿sí? Lo que a su vez puede alimentar un odio hacia ellos, ¿sí? Entonces, claro. y esto está afectando terriblemente nuestra sociedad.
¿Por Bueno, qué? Porque ahora estamos pasando de ajá. una época en donde los hombres eran vistos como superiores a las mujeres a una época en donde moralmente las mujeres se ven superiores a los hombres y los hombres son los enemigos. Esa es una fuerte realidad y con base en todo esto, en el surgimiento del feminismo, en lo que acabamos de comentar, quisiera preguntarte cuáles son esas consecuencias que traen a la sociedad este movimiento feminista actualmente. Bueno, la primera consecuencia es que las mujeres cambien su orientación sexual y se vean envueltas en relaciones homosexuales. Y notamos que últimamente la tasa de homosexualidad ha crecido a nivel de sociedad. Ujú, La segunda es que se afecta notablemente el concepto de familia. ok. Mire, un estudio realizado por la Sociedad Americana de Psicología sugiere que las ideologías extremas, tanto en hombres como en mujeres, pueden generar una distorsión de la realidad y fomentar actitudes hostiles hacia el otro género. Entonces, imagínate una familia, hermana, una familia en donde hombre y mujer, que está constituida el modelo, ¿sí?, familiar Sí, que nosotros creemos, de familia están nuclear. divididos, Ujú. exacto, divididos en constante problema, en constante conflicto, en constante competencia. ¿Cómo va a poder lograr esa familia ser efectiva, ser feliz? Ujú. Y eso está afectando el modelo familiar, la paz familiar, el ambiente familiar, la atmósfera familiar. Y ahora se toma la postura de lucha y enfrentamiento constante. Y esto dificulta el diálogo y la cooperación entre géneros, afectando considerablemente las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque la mujer entonces se torna en competencia con el hombre, a querer ser una versión masculina también dentro del hogar. Y eso hace imposible que haya una conexión y una unidad, como la que nos dice Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. El Ujú. modelo que el Señor quiere para las familias es que sean tan unidos, tan íntimos, que sean uno solo. Pero mira que este feminismo radical lleva a decir a la mujer, tú no tienes por qué ser no tienes por qué ser una extensión del hombre. No, tú puedes ser independiente, tú eres fuerte, tú eres una mujer empoderada, tú no necesitas de un hombre. Entonces llega la esposa con esa mentalidad al hogar y todo lo que diga su esposo está mal, todo lo que, no, porque yo no me voy a dejar mandar de él, no, porque yo soy fuerte, porque yo puedo sola y si se va, que se vaya. Entonces mire que todo eso ha afectado a las familias. Ahora, la familia es la base de la sociedad. Si la familia está afectada, destruida y desunida, ¿cómo creemos que va a estar la sociedad? Claro, un golpe fuerte genera este movimiento radical, ¿no? A esa estructura familiar y donde pues tiende a afectar no solo al individuo, sino a cada uno de los miembros de ese sistema familiar, como tú dices, creando división. ¿Hay más consecuencias? Claro que sí. La tercera consecuencia es que produce una distorsión en la estructura emocional que Dios asignó tanto al hombre como a las mujeres. Estas estructuras emocionales que Dios asignó tanto al hombre como a la mujer son importantes porque nos hacen diferentes el uno del otro, pero nos complementan. Mire qué Ujú. maravilloso es Dios. Nos complementan y son necesarias para la formación emocional y mental de todo ser. Yo necesito yo necesito esa estructura emocional que mi padre tiene y esa estructura emocional que mi mamá tiene para poder tener un equilibrio en mi formación emocional y mental. Yo la necesito. Entonces, vamos a ver, hablar un pequeño, ¿sí?, paréntesis en cuanto a esas estructuras emocionales en la mujer y el hombre. Por ejemplo, la expresión emocional. Las mujeres somos más expresivas y abiertas en la comunicación de los sentimientos, somos más empáticas. ¿Y cómo son los hombres? Tienden a ser más Ujú. orientados hacia la competencia y el logro de metas, ¿sí? Entonces, yo necesito tener a mi lado a alguien
que me anime a salir adelante, me ayude a orientarme a ese proyecto. ¿Y dónde lo encuentro yo? En un hombre, porque el hombre es más competitivo, porque el hombre busca la manera de llegar, el hombre es resolutivo, ¿sí? Entonces, cuando el feminismo me dice, no, es que usted como mujer tiene que ser así, es que usted no necesita de alguien que lo sea por usted, entonces está dañando esas estructuras emocionales porque me enseña a mí como mujer a cohibirme de lo que yo emocionalmente soy, de esa estructura que soy, y adquirir una de manera, como quien dice, casi que coercitiva, que quizás de pronto yo encontraría en mi pareja, que me ayudaría y me complementaría, ¿sí? Ahora, tenemos también diferencias cognitivas. Estudios han demostrado que las mujeres tienden a tener una mayor habilidad verbal y de lenguaje. Es más, nosotros, los hijos, bueno, lo digo porque no tengo hijos, pero nosotros los hijos, hablando desde el papel de hija, nosotros los hijos tendemos a adquirir de nuestra madre la capacidad verbal. ¿Por qué? Porque las mujeres aprendemos a hablar más rápido, ¿cierto? Entonces la capacidad del lenguaje, la capacidad de hablar, la aprendemos, es algo que nuestra madre influye en nosotros. Mientras que los hombres tienden a tener una mayor habilidad espacial y de razonamiento lógico. Entonces los hombres son buenos para arreglar las cosas del hogar, que si hay un daño, ellos son expertos en solucionar, ¿sí? Ahora, en los comportamientos, las mujeres somos un poco más prudentes al momento de ejercer ciertas acciones, ¿sí? Y los hombres son más arriesgados, Entonces, en la formación mental y emocional, yo recibo de mi padre esa capacidad de vencer el miedo y no permitir que el miedo me lleve a detenerme de tomar ciertos riesgos que son importantes para alcanzar metas, ¿sí? Pero de mi mamá también aprendo que necesito razonar y pensar un poco. No en todas las ocasiones puedo ser tan arriesgada. Entonces, por eso Dios nos hizo un complemento, porque somos diferentes y yo necesito de esas capacidades emocionales, de esa formación mental que tiene el hombre, y también necesito de esa capacidad y esa formación mental que tiene la mujer y emocional. Claro. Ahora, la cuarta razón o la cuarta consecuencia es la distorsión en los roles. Porque las jóvenes están adoptando una visión de la vida en la que los hombres son considerados inútiles o innecesarios, y ellas perfectamente pueden ocupar el papel del hombre. Pero sabe, hermana, Dios estableció roles tanto para el hombre como para las mujeres para suplir esas necesidades emocionales. Mire, por ejemplo, lo que nos dice Efesios 5, 21 al 33. Someteos unos a otros, ¿pero en qué? En Cristo. En el temor de Dios, ¿cierto? Mira, esta es una cita que utilizan mucho las feministas. No es que en la Biblia dice que las mujeres se tienen que someter a sus maridos, pero mire lo que nos dice: unos a los otros. Y dice en el temor de Dios. Eso quiere decir que es un amor, un sometimiento dado por amor, pero un amor sano, equilibrado, que le agrade a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo también se entregó a sí mismo por mí. Tiene que ser ese tipo de entrega. Ahora, la misma Biblia dice que debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Si yo me someto a mi esposo y ese sometimiento, me lleva a perjudicar mi mente, a perjudicar mi vida emocional, y finalmente eso repercute en mi salud, mi cuerpo se va a dañar. ¿Cierto? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aparte, en la Biblia también me dice el Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. En la medida en que yo me amo, debo amar a mi prójimo. Entonces hay cosas por analizar, ¿no? Que la Biblia no se contradice, simplemente es que hay que saberla interpretar. Y miren lo que nos sigue diciendo ahí Efesios 5, 21 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza
de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también lo estén ¿quiénes? Las casadas. Las casadas. ¿Por qué el Señor escribió este principio? El Señor escribió este principio de acuerdo a lo que estábamos hablando, de acuerdo a esas diferencias y esas necesidades que nosotros tenemos, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, una de las necesidades del hombre, vamos a hablar solamente de dos, es el respeto y la valoración, ¿sí? Entonces, cuando una mujer acepta la voluntad de su esposo en el temor de Dios, ¿cierto? En el temor de Dios, obedeciendo los principios cristianos, que no atente contra su salud, contra su cuerpo, y que no vaya a un amor por encima de su amor propio, sino que sea acorde a la medida de su amor propio. Entonces yo voy a poder suplir esas necesidades de respeto. Sí. El Señor me dice a mí, sométase a su esposo, porque es que su esposo tiene la necesidad de la valoración y el respeto. Claro que sí. Bien, qué interesante. Hemos visto entonces estas consecuencias que este movimiento feminista puede traer a la sociedad, y también pues Vanessa nos ha compartido aquellos pasajes bíblicos que nos fundamentan aspectos pues contrarios a lo que esta ideología pretende sembrar en las mentes, ¿cierto?, de las personas actualmente. ¿Cuáles serían, Vanessa, esas implicaciones del feminismo en el cristianismo? Pero déjame un poco, porque me hace falta aquí avanzar. Perdón. Sí. La segunda necesidad es sentirse capaz y competente. Entonces, cuando un hombre, si Dios le dice al hombre, suple las necesidades de tu esposa, ¿sí? Y le dice a la esposa, sométase a la protección de él, es porque es una necesidad también del hombre ser el héroe. Ser protector. ¿Sí? Ser protector, sentirse capaz y competente. Ahora nos sigue diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dos necesidades importantes en la mujer. Primero, amor y afecto. El Señor le dice al marido, ame a su esposa, y esa es una de las mayores necesidades para nosotras las mujeres. El amor y el afecto. Y la segunda necesidad importante es sentirnos seguras y protegidas. Entonces mire cómo Dios nos creó con unas necesidades y nos hizo también para tener la facultad de suplir esas necesidades el uno al otro. Entonces es interesante. Ahora, yendo a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las implicaciones del feminismo en el cristianismo? Tremendo. Esto para mí es preocupante. La primera implicación es que el feminismo es un ataque directo contra la ley de Dios. Si vamos a Éxodo 23, el primer mandamiento, nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el feminismo le da un papel de predominación y autosuficiencia a la mujer, que le hace ser casi la diosa de su propia vida. No necesitas de nadie, tú lo puedes hacer sola, tú eres empoderada, tú sola puedes salir adelante, tú no le puedes rendir la confianza a otro, a un hombre. Ahora que estoy diciendo esto, da lugar a la segunda implicación. El feminismo es un paso hacia el ateísmo o hacia la falta de fe en Dios. ¿Por qué? Porque el feminismo radical busca sacar la figura masculina, ¿sí?, de la vida de la mujer. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Dios acaso no es una figura masculina? Sí. Entonces, podemos inconscientemente pensar que Dios no es digno de fe y de dependencia. ¿Por qué? Porque Dios es un hombre. Lo que me lleva a crear un concepto erróneo de Dios. Y eso me preocupa a mí. ¿Por qué? Porque nuestras jóvenes están creciendo con estas filosofías. Y mire, hermana Rocío, el concepto que tenemos de Dios tiene mucho que ver con nuestra manera de llevar la vida espiritual.
Ujú. Tiene mucho que ver. Yo no puedo, si yo tengo un concepto errado de Dios, yo no puedo estar sin vicios, ¿sí? De tener una mente sin vicios, libre de vicios, para poder tener una comunión con Él como Él quiere. Si hay algo que yo le pido a Dios todos los días es: Dios, permíteme conocerte como realmente tú eres, no como mis ojos te ven. Porque yo puedo estar afectada por mi crianza, yo puedo estar afectada por el concepto que mi mamá tenía de lo que es un hombre, yo Ujú. puedo estar afectada por las situaciones adversas que he vivido, yo puedo estar afectada incluso por los conceptos que la sociedad me brinda de lo que es Dios. Y mire que Dios en la Biblia muchas veces mencionan la importancia de conocerle, la Ujú. importancia de conocerle. La tercera implicación es que es un ataque directo contra el modelo divino de matrimonio. Es un ataque Ujú. directo. ¿Por qué? Porque ¿quién estableció los roles? Dios. Ujú. ¿Quién le dijo a la mujer sométase? Dios. ¿Quién le dijo al hombre ame a su mujer? Dios. Entonces, si yo le digo a la mujer, no, ¿usted por qué se tiene que someter? ¿Cómo así? Usted tiene que tomar las decisiones, usted tiene que tomar el papel del hombre, usted tiene que mandar en su hogar, ¿cómo así que usted la van a mandar? Y si, y de un modo a otro también le estoy enviando un lenguaje al hombre, porque mire que ya se ha vuelto una lucha de géneros, una lucha de géneros. Entonces, Ujú. yo escuché una vez a un hombre que decía, yo a una mujer cuando estoy en el bus, yo no le cedo el puesto si veo a una mujer de pie. Porque si ellas son como nosotros, pues que se vayan de pie. Si lo son para unos, lo es para todos. Entonces, mire cómo eso está afectando. Incluso hace poco escuché unas noticias que decían que el manejo de finanzas en el hogar últimamente ha cambiado. Y Ujú. ahora dice las necesidades del hogar se suplen 50-50. Usted pone la mitad, yo pongo la mitad, y si usted gana más, pone más y yo pongo menos. O sea, ya no vemos la figura de un hombre que suple, sino los dos por igual. Y usted también va, y si usted se queda sin trabajo, pues como sea, tiene que cumplir con su obligación. Entonces vemos cómo todo eso está afectando radicalmente los hogares. Sí, total. Una implicación muy, muy interesante, ¿cierto? Porque ese núcleo familiar se ve afectado y vienen esas problemáticas. Eso es muy frecuente lo que tú manifiestas, donde no hay una claridad en los roles y eso lleva a que pues la familia sea disfuncional y vivan en un conflicto constante. Así es, hermana Rocío. Vamos entonces a avanzar en la última pregunta, y es, ¿cómo nos ve Dios? Qué Mujer, interesante. ¿cómo te ve Dios? ¿Qué piensan ¿Cierto? ustedes, queridas amigas, cómo nos ve Dios? Me parece que este punto es muy clave para cerrar nuestro programa hoy, así que vamos a permitir que Vanessa nos cuente cómo nos ve Dios a cada una de Así es. nosotras. Hay algo que a mí me ha ocasionado mucha tristeza, y es que muchas mujeres no cristianas, he escuchado en charlas, manifiestan que Dios, es un hombre machista, o sea, es un ser machista. Y a mí Ujú. eso me entristece, primero porque yo soy una hija de Dios, ¿sí? Y uno tiende a tener ese celo, ¿sí? Pero, ¿saben? Analizando la Biblia y analizando sus enseñanzas, vemos que cuando Jesús estuvo en la tierra, trató a las mujeres como todo un caballero. Jesús les ayudó a recuperar su valía. Jesús fue una persona que cuando tuvo contacto con las mujeres, al saber esas necesidades emocionales, buscó suplir esas necesidades emocionales. Y un ejemplo de eso es María, María Magdalena. María Magdalena era una mujer con necesidades emocionales fuertes. Ujú. Era una mujer que su valor estaba condicionado al concepto que los hombres tenían de ella. Por eso cambiaba constantemente de relación. Entonces,
María es enfrentada por un grupo de hombres, ¿sí? Es llevada, vulnerada. La llevan a Jesús. Y Jesús aprovecha esa oportunidad no solamente para rescatar a María de su necesidad emocional, sino también para dejarnos un mensaje especial hoy. La respuesta de Jesús a María trajo una paz y una tranquilidad a su corazón que María nunca volvió a ser la misma. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Alguno te condenó? Ni yo te condeno. Ese ni yo te condeno llegó al corazón de María como un bálsamo a su vida. Llegó como un bálsamo que la restauró, la sanó. Y María dijo, quizás reflexionaría, yo tengo mucho valor. Es el primer hombre que me mira con ojos diferentes. Jesús aprovechó esa oportunidad no solamente para mencionar estas palabras, sino para mirar a María con amor. Con amor. Porque Jesús sabe que una de las necesidades importantes que imperan, bueno, todos tenemos la necesidad de ser amados, pero en la mujer, al ser más emocionales, impera más. Y es allí que Jesús aprovecha esta oportunidad para devolverle la dignidad a María Magdalena. Y no solamente lo hizo en esta oportunidad. Recordemos, por ejemplo, en la casa de Simón, cuando María llegó con el nardo. ¿Y qué comenzaron a hacer los discípulos? Porque, ¿saben? A veces la gente nos juzga más, ¿cierto? Que lo que Dios nos juzga. La gente no olvida nuestros errores. Y los discípulos, al ver a María, comenzaron a mirarla con desdén. Y Jesús tenía la capacidad de leer sus pensamientos. Lo que ellos pensaban al ver a María, cómo la menospreciaban. Y Jesús les reprendió y les dijo, déjala, déjala. Detuvo ese abuso que se estaba cometiendo en contra de María. Por lo tanto, Dios no es un Dios machista. Para nada. Es un Dios que ama tanto a la mujer como al hombre. Y María había sido abusada, utilizada por varios hombres a través de los años. Pero Jesús no permitió que delante de él se cometiera semejante atrocidad y por eso detuvo los comentarios y los pensamientos en contra de María. Y yo quiero enviar un mensaje especial a todas las mujeres, porque este es un mensaje para nosotros hoy. Jesús nos ama y nos considera valiosas. Nos considera valiosas. Y mire, en 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Jesús también aquí está atacando el machismo. Está diciendo, si usted, hombre, no cumple con su deber de proveer para su casa, no solamente de las cosas materiales, sino de protección, de calor, de afecto, usted es considerado como un incrédulo. Entonces, esto es un llamado también para los hombres a no incurrir en la filosofía del machismo, a no incurrir en ese error, porque Jesús lo toma por pecado, lo toma por pecado. Y miren lo que dice, y con esto termino, lo que dice el hogar cristiano, en el capítulo que se titula Lo que no debe ser el esposo. Dice la hermana Elena G. de White, estima demasiado su propia opinión, ha tomado a veces decisiones extremas, le está escribiendo a un esposo, y no ha permitido que el juicio de su esposa tuviese en su familia el peso que debería tener. O sea, está hablando de un hombre machista. No ha estimulado su propio respeto hacia su esposa, ni ha enseñado a sus hijos a acatar el juicio de ella. No la ha hecho su igual, sino que ha tomado en sus propias manos las riendas del gobierno y las ha sostenido con asidero firme. No tiene una disposición afectuosa ni manifiesta simpatía. Los esposos deben ser cuidadosos, atentos, constantes, fieles y compasivos. Deben manifestar amor y simpatía. Cuando el esposo tiene la nobleza de carácter, la pureza de corazón y la elevación mental que debe poseer todo verdadero cristiano, ello será puesto de manifiesto en las relaciones matrimoniales. Procurará mantener a su esposa con salud y buen ánimo. Se esforzará por pronunciar palabras de consuelo
y por crear en el círculo del hogar, una atmósfera de paz. Qué interesante, qué bonito todo esto, Vane. Y yo creo que este programa ha tenido una temática hoy. Tú nos has traído una temática muy bonita que nos ayuda a unas relaciones interpersonales saludables entre géneros, ¿cierto? Entre el sexo masculino, femenino. Dios crea al hombre, crea a la mujer con un propósito especial, con un anhelo de felicidad, no de lucha entre estos dos, sino todo esto empieza a través del pecado, ¿cierto? Y empieza a deteriorarse esto tan lindo que Dios había creado. Miremos que cuando Dios crea a Adán y dice, todo es bueno, todo es lindo, pero dice, hay algo que no está tan bien, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces crea a la mujer, o sea, Dios nos dignifica, Dios se ha interesado desde siempre en la mujer y ahora sí cuando los tiene a los dos dice, wow, qué buena la culminación, ¿cierto? De la creación cuando ya el hombre está junto a la mujer para hacer ese complemento y para que vivieran en armonía. Pero nosotros debemos propiciar entonces un equilibrio, ¿cierto? Como tú decías hace un instante, al referirnos a ese pensamiento de Elena de White, donde, ¿qué se espera, no? Que el hombre sea con la mujer, pero ¿qué se espera también que la mujer sea con el hombre? Entonces, muy bueno. Bien, y ya hemos llegado al final, Vanessa. No sé si tengas algún mensaje ya último para nuestra querida audiencia. Bueno, lo primero es que tenemos una responsabilidad social, ¿sí? Como seres actuantes, incluso como personas que pertenecen a un movimiento religioso, tenemos una tarea bien importante y es comenzar a trabajar con las generaciones. Primero, convencerme que soy valiosa, pero que también los hombres son valiosos. Yo no me imagino mi vida sin mi esposo, ¿sí? O sea, él es mi complemento, él es todo lo que yo no tengo, ¿sí? Y yo no me imagino mi vida sin él. Sin embargo, obviamente debemos depender primordialmente de Dios, ¿no? No puedo hacer de mi esposo un Dios, eso también es importante aclararlo. Pero sí como seres actuantes dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, tenemos una responsabilidad social y es enseñarle a las nuevas generaciones el trato que debo tener hacia el sexo opuesto, un trato respetuoso, un trato amable, ¿sí? Un trato equilibrado, equitativo. Y en todas las relaciones, yo no me puedo considerar superior a nadie porque todos somos valiosos. Dios a todos nos ha dado dones, talentos, capacidades que son importantes y yo siento que cada persona nos aporta, ¿no? Todas las personas nos aportan. Mira, en esta charla estamos recibiendo y estamos dando, o sea, estamos alimentándonos. Entonces, eso es importante decirlo a los niños, a los jóvenes, enseñarlo en las iglesias, enseñarlo en cada una de las oportunidades que podamos tener de testificar de que Dios nos hizo igualmente valiosos tanto a hombres como mujeres y de enseñarle a los niños cómo debe ser su trato, a las niñas cómo debe ser su trato hacia el sexo opuesto. Eso creo que es importante. Bueno, y de este tema tal vez quedan muchas cosas, ¿cierto? En otro espacio nos gustaría nuevamente tenerte con nosotros, Vanessa, y darte las gracias hoy por haber transmitido este mensaje tan especial para cada una de nuestras queridas amigas, de nuestros queridos amigos. Hemos llegado al final y queremos terminar pues orando y pidiéndole a Dios que nos regale su Santo Espíritu para el día de hoy. Querido Dios, muchas gracias porque tú nos bendices. Gracias por crear hombre y mujer a tu semejanza, Señor. Sin embargo, el pecado ha entrado para destruir esta relación, para destruir, Señor, la imagen tuya que has impartido a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, ser sabios para este
manejo de los roles, para tener un equilibrio adecuado, Señor, para tratarnos con bondad unos a otros. Gracias por Vanessa, por estar con nosotros hoy aquí y compartir este tema del cual poco se habla, pero es tan importante. Bendícenos, Señor, bendice a todos los oyentes de AWR en Colombia, en todo lugar fuera de este país donde nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias, Vanessa. Un abrazo para ti, un abrazo para todas las amigas, los amigos que están hoy aquí con nosotros. Nos vemos muy pronto y recuerden compartir el enlace de YouTube de Asociación del Oriente Colombiano junto a otras personas que pueden beneficiarse de esta temática especial del día de hoy. Bendiciones. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.